El Señor le bendiga, querida Iglesia del 15. En esta tarde doy gracias al Señor por poder permitirme la ocasión de dar un pequeño estudio acerca de la Reforma Protestante, porque estamos en el mes de la Reforma Protestante Cristiana. Esta partió cerca del siglo XVI. Las fechas que se me dan es entre el año 1517 y 1648. Dice que fue una revuelta religiosa, cultural y social que rompió el yugo de la iglesia medieval. Si nos ponemos a pensar en ese tiempo, la iglesia católica o medieval, como decimos en ese tiempo, tenía mucho poder. Tenía poder sobre cómo controlar los gobiernos, controlaba en ese caso obviamente el feudo, los reyes, todo el tema feudal. El- Principalmente vamos a ver más adelante el tema de las inquisiciones. Una creencia que en ese tiempo se pensaba, ¿qué son las inquisiciones? Mm, En ese tiempo se pensaba de que la gente al morir iba al purgatorio, al infierno o al cielo. Y la gente que iba normalmente tenía que llegar al purgatorio y la gente que estaba en un lugar como de estancia. Y de ese lugar no podían salir si, o sea, o las personas que eran muy buenas iban al cielo directo, o las personas que eran malas iban al infierno, pero las otras personas que no eran ni buenas ni malas, o que tenían muchas cosas malas, pero igual tenían cosas buenas, quedaban en el purgatorio. Y de ese lugar no se salía fácilmente. Aquí vamos ahora. Los sacerdotes en ese tiempo cobraban una cantidad de dinero para asegurar de que esas almas salieran del purgatorio hacia el cielo. Ese era el negocio de ese tiempo de la Iglesia Católica, conocido como las ventas de indulgencias. En especial vamos a ver, en este caso, vamos a ver lo que... Porque dicen muchos que la reforma partió con Juan Hus, con Jan Hus, pero lo que nosotros conocemos como reforma cristiana principalmente partió en el tiempo de un sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Este sacerdote alemán estaba en contra, muy en contra de este sistema de indulgencia. Dice, aunque actualmente son reconocidos muchos reformistas como Calvino, hubieron muchos hombres que estuvieron después de eso, pero el más reconocido, el más reconocido reformista para nosotros, para la iglesia protestante y cristiana de hoy en día, evangélica protestante, es Martín Lutero. Y saben que actualmente los reformistas, como les decía yo, son muy reconocidos. No hay evidencia de que tuvieran influencia sobre el más importante, que fue Martín Lutero. Un monje alemán que también protestó contra la venta de indulgencias, lo que yo les explicaba, lo que eran las indulgencias, en donde la Iglesia Católica obviamente que obtenía mucho dinero porque la gente pensaba que si no se pagaba ese dinero, la gente que moría iba a quedar en el purgatorio, se iba a ir al infierno. Martín Lutero tiene un papel fundamental y su trabajo y su carisma y su inteligencia pusieron en marcha un movimiento que él nunca había querido y que sin duda ni siquiera pudo imaginar. Martín Lutero no imaginó eh, lo que se iba a encontrar. Dice, el principal golpe contra la autoridad de la iglesia de la Edad Media no vino
de ningún individuo ni movimiento, sino de la propia incapacidad de la Iglesia para remediar el sufrimiento y las causas de la peste negra, que fueron entre el año 1347 y 1352. La epidemia asoló Europa y ninguno de los esfuerzos de la Iglesia sirvió para aliviar el sufrimiento, para frenar la pandemia. La gente empezó a fiarse de remedios populares o súplicas o espíritus o ancestros, a la vez que rezaban a la Virgen María o a los santos. Al mismo tiempo no existía ninguna otra autoridad más que la Sagrada Iglesia Católica Romana. El cielo y el purgatorio y el infierno eran entendidos como realidades absolutas, y para evitar el infierno y reducir el tiempo en el purgatorio, que les decía yo que el purgatorio es como un lugar de espera, en donde las almas quedan como en un limbo. Había que eliminar cualquier duda o adherirse a las enseñanzas de la Iglesia. Entre ellas estaba la eficacia de las indulgencias que se adquirían para cortar las estancias en el purgatorio o la de ser un querido y hacer más rápida la subida del alma al cielo, lo que yo les explicaba hace unos pasos atrás. Martín Lutero era un monje agustino, doctor en teología y profesor de la Universidad de Wittenberg. Cuando el fraile dominicano Johann Tetzel llegó a la zona para vender indulgencias y financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma, famosa basílica que hasta el día de hoy ustedes pueden ver que es una iglesia hermosa, gigante, que tiene a donde está el Papa. Tetzel era un vendedor eficiente, famoso por su frase, o que se le atribuía: cuando el oro suena en el cofre, el alma rescatada salta hacia el cielo. En otras palabras, que tan pronto como se adquiera una indulgencia, el ser querido era liberado del fuego del purgatorio. Lutero no estaba de acuerdo en general con esta práctica y no podía tolerar que Tetzel vendiera indulgencia en su región. El 31 de octubre, mire, escuchen, el 31 de octubre de 1517, Lutero publicó una serie de argumentos, conocemos como las 95 tesis, que él puso en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esto se le cuestionaba a Lutero. ¿Por qué? Porque se pensaba que él estaba atentando contra la enseñanza de la iglesia, que él estaba siendo un hereje. Pero él lo que reacciona aquí no es nada más ni nada menos de que nuestra salvación es por gracia y misericordia, no porque nosotros hayamos pagado. No se obtiene una salvación para nosotros pagando dinero. No. La salvación de nosotros se obtiene mediante la gracia de Dios mismo. Y esto era lo que Lutero proclamaba en sus tesis. Dice: según la tradición, Lutero las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo cual ha sido recientemente cuestionado, tanto si las publicó en la iglesia como si se las envió al obispo, o ambas cosas. El hecho que fueron copiados a los amigos y simpatizantes de Lutero, y gracias a la invención de la imprenta hacia 1440, se difundieron rápidamente por toda Alemania en 1518, llegando a otros países, incluido Inglaterra y Francia, en 1519. Pero ustedes pueden ver que el 31 de octubre ocurrió este gran suceso, y por eso nosotros hoy en día estamos celebrando el mes de la Reforma cristiana. Dice: cuestionando la venta de indulgencias, Lutero desafiaba la autoridad del Papa y de toda la jerarquía de la Iglesia en una cita a Romanos 1, versículo 17, que dice en parte que los justos han de vivir en la fe. Lutero afirmó que no debería haber intermediarios entre el creyente individual y Dios. Mire qué importante lo que decía Lutero. No hay un hombre que interceda por nosotros, sino que nosotros podemos llegar a Dios directamente. Increíble, grande lo que... Y que solo la Escritura debe dictar el recorrido del cristiano. Y que solo la Escritura debe dictar cómo el cristiano debe actuar, o sea, cómo debemos actuar, no los preceptos de la iglesia. Eso es parte de lo que hoy en día predicamos y profesamos nosotros como gente cristiana, como evangélicos.
En 1520, el Papa León X, cansado de enviar emisarios para hacer entrar en razón a Lutero, lo amenazó con la excomunión a menos que se retractara. Lutero quemó públicamente el edicto conocido como la Bula Papal en Wittenberg y fue excomulgado en 1521, con lo que según la doctrina eclesiástica ya no estaba en estado de gracia con Dios y debía ser evitado por los creyentes. Fue citado a un encuentro con las autoridades civiles en la ciudad de Worms, una reunión conocida como la Dieta de Worms, donde se le instó a retractarse, pero se rehusó. Lutero tenía la promesa de un salvoconducto por parte de Federico III, el sabio, noble elector de Sajonia, uno de los que elegían al emperador del Sacro Imperio Romano, que simpatizaba con las opiniones de Lutero. Tras la Dieta de Worms, Lutero fue declarado fuera de la ley y podía ser ejecutado legalmente, pero Federico III se lo llevó en un falso secuestro y lo escondió en el castillo de Warburg, donde Lutero escribía algunas de sus obras más conocidas, entre ellas su traducción de la Biblia al alemán. Porque si ustedes recuerdan, la Biblia solamente estaba traducida al latín. En esos tiempos, no sé, o sea, muy pocos tenían acceso a la Sagrada Escritura, solamente los monjes que estaban, que estaban preparados para leer la Biblia en latín y la Biblia se consideraba algo como que no llegaba a la gente. Pero mire usted la tontera de privar a la gente de la palabra de Dios y solamente tener la Biblia como algo para algunos. Amén. Yo creo que lo que hizo Lutero en este tiempo fue impresionante. De nuevo, gracias a la imprenta, la Biblia alemana de Lutero estuvo disponible a bajo costo y se convirtió en un bestseller. Su desafío a la autoridad religiosa inspiró a otros a hacer lo mismo, y aunque no fue su intención ni la apoyo, se desató el inicio de la guerra de los campesinos alemanes, que duró entre 1524 y 1500, que fracasó en parte cuando él denunció la violencia que amenazaba a la aristocracia, entre lo que se encontraba su patrón Federico el Sabio. Sus actos, sin embargo, habían encendido la chispa que se extendió desde Alemania a otros países. Y muchas personas, tras todo esto que pasó Lutero, tras este ejemplo de Lutero, decidieron también salirse de la Iglesia Católica. Y ahí empiezan otras fuentes que están hasta el día de hoy, como el calvinismo, los anglicanos, porque el rey Enrique VIII estaba en desacuerdo con la Iglesia Católica porque no lo dejaban casarse de nuevo. No le permitían separarse y volverse a casar porque... Y él hizo una religión que es solo anglicanista, la Iglesia anglicana. Y Calvino también tiene muchos enfoques, pero todos parten desde una misma conclusión, desde que la Iglesia Católica tenía muchas equivocaciones y había que corregir las cosas. Sin embargo, dice que algunos reformistas de la época llegaron a conclusiones independientes de la revolución de Lutero, entre ellos el sacerdote y filósofo Ulrico Zwinglio en Suiza, y que ya en 1519 predicaba una reforma de la iglesia. Zwinglio tuvo influencia directa del filósofo, sacerdote académico y teólogo holandés Erasmo de Rotterdam, partidario de una reforma de la iglesia desde dentro. Zwinglio y Lutero tenían muchas opiniones en común, entre ellas el rechazo a las indulgencias, la veneración de los santos. Ellos no estaban de acuerdo en venerar una estatua. Si la Biblia dice, si usted va y entre los mandamientos dice, no te harás imagen ni adorarás imágenes ajenas. Obviamente nosotros no debemos adorar a los santos. Daniel también hace el hincapié cuando se le pide que adore la estatua del rey, y él no lo hace. Al contrario, sigue orando con más fervor a Dios 3 veces al día.
Por otra parte, el teólogo Juan Calvino tuvo una influencia directa de Lutero, nacido en el nombre de Jean Calvino en Francia. Calvino era abogado, su amigo Nicolas Coupe, defensor de la Reforma, fue forzado a abandonar su cargo en el Collège Royal de París y huir a Basilea, en Suiza. Tras las acusaciones de los partidos hostiles de la Iglesia Católica, la asociación de Calvino con Corfort, también su exilio a Basilea, donde en 1536 publicó su famoso libro Institución de la Religión Cristiana, que establecía su teología y su interpretación del movimiento reformista. Y en grande parte esto es un poco de historia de la Reforma cristiana. Espero les haya gustado, espero les sirva, y pronto con la ayuda de Nao estaremos haciendo algunas preguntas para seguir con el estudio bíblico. Y recuerde, no nos olvidemos de que estamos en el mes de la Reforma y de que hombres como Lutero y muchos de los que siguieron no creen ni en santos ni en que la salvación se compra con dinero. Amén. El Señor les bendiga, iglesia querida.